Bienvenidos a todos a este nuevo video donde vamos a trabajar la sección 7.2 del Larson correspondiente a series y convergencia. En este video vamos a ver una primera parte de esta sección de series y en los siguientes videos vamos a trabajar con otros criterios de convergencia de series. Como vieron en la teoría, en este caso se trabajó la definición de serie convergente y se trabajaron algunos casos particulares de series tales como la serie geométrica y las series telescópicas. Además, estuvieron demostrando una condición, ¿sí?, necesaria para la convergencia de una serie, y a partir de ahí se obtiene un teorema que nos permite probar que una serie diverge. Entonces empezamos por el ejercicio 12. En el ejercicio 12 tenemos que verificar que la serie infinita diverge, ¿sí? En este caso sabemos ya que la serie diverge y tenemos que probarlo. Entonces, como les decía recién, tenemos en la teoría de la sección un teorema que específicamente nos permite probar estos casos, ¿sí? El teorema 7.9, el criterio del enésimo término para la divergencia, nos dice que si el límite, cuando n tiende a infinito, de el argumento de la serie, ¿sí?, la sucesión que quiero sumar, es distinto de 0, entonces diverge. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos que calcular este límite, el límite de el a sub n, que sería n sobre la raíz de n cuadrado más 1. Queremos calcular este límite. En este caso podemos interpretar este a sub n como una función f de x evaluada en los naturales, en este caso a partir de n igual a 1. Como lo podemos considerar como una función, vamos a calcular el límite de la función. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito de x sobre la raíz de x cuadrado más 1. En este caso, una de las posibilidades, tenemos cuando hacemos tender x a infinito, tanto el numerador como el denominador se nos van a infinito, entonces podríamos aplicar L'Hopital, pero como en el denominador tenemos una raíz, creo que la opción más sencilla es pensar al x del numerador como la raíz de x al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos hacer es considerar, usar la propiedad distributiva de las raíces con respecto a la división, escribir todo dentro de una misma raíz y a partir de ahí usar las propiedades del límite. En este caso tenemos el cociente de dos funciones cuadráticas, el límite cuando x tiende a infinito de el cociente de estas funciones, como tanto el polinomio del numerador como el denominador tienen el mismo grado, es el cociente de los coeficientes principales. Los dos coeficientes principales son 1, entonces el límite cuando x tiende a infinito de lo que está dentro de la raíz, ¿sí?, el argumento de la raíz, es 1. Como la raíz es una función continua en su dominio, nosotros podemos meter el límite adentro y por lo tanto podemos concluir que como el límite del argumento de la raíz es 1 y la raíz de 1 es 1, este límite es 1. Entonces, ¿qué es lo que probamos? Probamos que el límite, como el límite de la función es 1, el límite de la sucesión es el mismo valor. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión que quiero sumar es 1, es distinto de 0 y por lo tanto, por el criterio del enésimo término, la serie entonces diverge. Pasamos ahora al ejercicio siguiente. En el ejercicio 20 tenemos que verificar que la serie infinita converge, ¿sí? En este caso, en el ejercicio 20, el ejercicio nos sugiere usar fracciones parciales. Como les decía antes, todavía no vimos muchos criterios de convergencia de serie. Tenemos el criterio de
convergencia de una serie geométrica, pero bueno, en este caso esta serie no tiene la forma de una serie geométrica, y vimos series telescópicas. Además, el libro me sugiere que use fracciones parciales, entonces nos inclinamos a pensar que esta tendría que ser una serie telescópica. Entonces hacemos fracciones parciales. Si ustedes hacen el cálculo aparte, lo van a poder obtener a las fracciones parciales. En este caso, lo que tienen que hacer, como tienen en el denominador n por n más 2, tienen que plantear que 1 sobre n por n más 2 es igual a una constante sobre n más otra constante sobre n más 2. Al igualar, van a obtener cuáles son esas dos constantes. En este caso, la primera es 1/2 y la segunda es menos 1/2. Yo reescribí esto sacando factor común 1/2 y me queda 1 sobre n menos 1 sobre n más 2. ¿Sí? Fíjense que tenemos dos fracciones. En el denominador hay un n y la otra fracción tiene el signo opuesto, y en el denominador hay un n más 2. Entonces tiene una forma de lo que podría ser una serie telescópica, porque intuitivamente cuando el n avance hay términos positivos, términos negativos que difieren muy poquito por dos enteros, así que se van a ir tachando. La idea es, bueno, ¿cómo ahora puedo seguir? ¿Cómo veo a dónde converge esta serie telescópica? Entonces lo que vamos a hacer es ir analizando la sucesión de sumas parciales. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazo primero en el cálculo que hicimos y saco factor común, saco el 1/2 por las propiedades de las series. Suponiendo que esta serie converge, puedo sacar la constante afuera. Y entonces voy a calcular directamente esta serie. Entonces voy a calcular estas sumas parciales. No es obligatorio sacar el 1/2, pero nos va a ayudar a hacer los cálculos un poquito más sencillos. Entonces vamos a calcular la sucesión de sumas parciales para esta serie. Entonces el S1 para n igual 1, que es de donde comienza la serie, es 1 menos 1/3. El S2 es el A1 más el A2, que nos da 1/2 menos 1/4. De la misma forma el S3, y ahí ya vemos que se va a cancelar el 1/3. Seguimos trabajando, calculamos el S4 y ahí ya vemos que se cancelan dos términos. Hacemos uno más, el S5, y ahí ya vemos que se cancelan todo el valor de A3. ¿Sí? Tenemos A1, A2, A3, ya se cancelaron los dos valores, A4 y A5. De acá podemos seguir y vamos a notar que siempre va a quedar el 1, porque los números van disminuyendo, no se van a cancelar. El 1/2 también va a quedar, porque no se va a cancelar con nada. Y van a quedar los valores negativos de el S sub n, en este caso este es el A sub 5, perdón. Van a quedar el valor negativo del A sub 5 y del anterior, del A sub 4. ¿Sí? En general, si ustedes tienen una serie que es de la forma telescópica, si acá tienen dos términos, que son los que se están restando, muchas veces les va a pasar que, como tienen estos dos términos acá, van a tener dos términos que le van a quedar al principio y dos términos que le van a quedar al final. Si acá tienen tres términos, muy posiblemente les van a quedar tres términos al principio, tres términos al final. No es algo, no es una regla general, pero pasa bastante seguido. Entonces, si ustedes todavía no se dieron cuenta de eso, podrían seguir haciendo S sub 6, S sub 7, hasta que encuentren cuál es la regularidad. En este caso, para S sub n, como les decía, nos va a quedar el 1, el 1/2, y nos va a quedar el término negativo del A sub n, que es 1 sobre n más 2, y el término negativo de el A sub n menos 1, que es menos 1 sobre n más 1. Entonces ya tengo S sub n, que es
la sucesión de las sumas parciales va a tener esta forma. Para ver la convergencia de la serie, lo que vamos a hacer es tomarle límite, ¿sí?, a la sucesión de sumas parciales. Entonces, si le tomamos límite cuando n tiende a infinito a s sub n, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de esto, y claramente los términos negativos tienden a 0, ¿sí?, porque son una constante sobre algo que se va a infinito, y por lo tanto estos límites nos van a quedar 1 más 1 medio, que es 3 medios. Entonces, si vuelvo a la integral, calculé el valor de esta serie, ¿sí?, como nos dio un número finito, claramente la serie converge, y lo que resta es multiplicar por el 1 medio que había sacado fuera de la integral, fuera de la serie, perdón, y entonces nos queda 1 medio por 3 medios, 3 cuartos, ¿sí? De esa forma probamos que la serie infinita converge, y además pudimos calcular hacia dónde converge, ¿sí? Esta, como es una serie telescópica, es una de las pocas a las que les podemos calcular la suma. Vamos a ver en los siguientes videos de las secciones que siguen que muchas veces vamos a poder determinar si la serie converge o diverge, pero no podremos calcular a cuál es el valor hacia el cual converge. Bueno, pasamos ahora al ejercicio siguiente, el ejercicio 24. También tenemos que verificar que la serie infinita converge. Bueno, en este caso, si miramos un poquito la serie, es una serie de la forma geométrica, ¿sí? Tenemos la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de una constante elevada a la n. Entonces, tenemos un teorema que nos dice para qué valores esa serie converge. Si tenemos una serie desde n igual 0 hasta infinito de la forma a por r a la n, entonces si el módulo de r, si el valor absoluto de r es menor que 1, entonces esa serie converge, y converge hacia este valor, a sobre 1 menos r. Entonces en este caso, como menos 0,6, el módulo es 0,6 y es menor que 1, entonces sabemos que la serie converge, y además podemos calcular cuál es su suma, ¿sí? Como el a en este caso es 1, nos queda 1 sobre 1 menos 0,6, y eso nos da 0,625. Nuevamente pudimos probar que la serie infinita converge, y además hacia dónde converge. Pasamos al ejercicio siguiente. En el ejercicio 52 tenemos que escribir el decimal periódico en forma de una serie geométrica y escribir su suma como cociente de dos enteros. Entonces lo que vamos a hacer es ir desglosando este número en fracciones para llegar a escribirlo como una serie geométrica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar cómo se descompone este decimal periódico. Primero, el 0,2 se puede escribir como 2 sobre 10, el 15 siguiente se puede escribir como 15 sobre 1000, el 15 siguiente como 15 sobre 100.000, y así sucesivamente. Se suman, el numerador va a ser un 15 y al denominador se le van a sumar dos ceros. Para trabajar de una forma más clara, vamos a escribirlo como los denominadores como potencias de 10. Entonces, reescribiendo esto, tendríamos 2 sobre 10 más 15 sobre 10 al cubo, más 15 sobre 10 a la 5, más 15 sobre 10 a la 7, y así sucesivamente. 15 sobre, le sumo 10 a la 9, y así. Si quiero tratar de ir limpiando un poco esta expresión para armar la serie, lo que puedo hacer es, por ejemplo, sacar factor común el 15, ¿sí?, a partir del segundo término, y puedo reescribir esta serie como 1 sobre 10 elevado a una determinada potencia, ¿sí? ¿Qué características tiene que tener esa potencia? Tiene que comenzar desde 3, ¿sí? Y nosotros, como conocemos la suma de la serie geométrica a partir de n igual 0, podemos
resulta más cómodo empezar desde n igual 0, si no pueden empezar acá desde otro valor y después hacer el cálculo correspondiente. Entonces si comenzamos de n igual 0 y queremos que las potencias sean impares, el primer número en el que uno piensa es 2n más 1, ¿sí? Pero en ese caso, si arrancamos desde n igual 0, arrancaría de la potencia igual 1, que no la estamos teniendo acá, entonces no la queremos. Comenzamos entonces, en vez de poner 2n como potencia 2n más 1, vamos a poner 2n más 3. Entonces para n igual 0 la primera potencia es 3, para n igual 1 nos queda 2 por 1, 2, más 3, 5, y así sucesivamente nos va a ir dando los impares. Entonces, ya hicimos un primer paso, pudimos escribir como una serie geométrica a el decimal periódico, ¿sí? Es una fracción más 15, una constante, por una serie geométrica. Una serie. Lo que tenemos que hacer ahora es llevarlo a la expresión de serie geométrica. Para eso vamos a tener que trabajar un poquito estas expresiones. Lo primero que podemos hacer es ver que el denominador de esta fracción se puede escribir como 10 a la 2n por 10 a la 3. En ese caso 1 sobre 10 a la 3 va a ser una constante y la voy a poder sacar afuera de la serie. De esa forma ya nos estamos acercando a una serie geométrica. Tenemos 1 sobre 10 a la 2n. Acá podemos usar la propiedad de potencia de otra potencia y pensar que esto puede ser 10 a la 2, todo eso elevado a la n. Entonces lo que nos va a quedar es 10 a la 2, que es 100, elevado a la n, ¿sí? Entonces esto lo podemos escribir como 1 sobre 100, todo a la n, y de esa forma vamos a tener la expresión sí ya de la serie geométrica. Como 1 sobre 100 es menor que 1, ¿sí? Sabemos que esta serie geométrica converge, y además sabemos hacia dónde converge. Converge hacia 1 sobre 1 menos 1 sobre 100. Y si hacemos los cálculos vamos a llegar finalmente a la fracción que nos da como el cociente de 71 sobre 330, nos da el decimal periódico que estamos buscando, ¿sí? Entonces la estrategia es, en estos casos, primero desarmar el número periódico en fracciones, tratar de encontrar la regularidad en esas fracciones, escribirlos como una serie, y a partir de esa expresión que nos queda, tratar de trabajar esa expresión para llegar a la forma de una serie geométrica y así usar el resultado conocido para lograr sumar esa serie. Bueno, pasamos ahora al ejercicio siguiente. En el ejercicio 66 tenemos que determinar la convergencia o divergencia de la serie. En este caso tenemos la sumatoria de 1 hasta infinito de e a la menos n, ¿sí? Tenemos que observar un poquito esta expresión. Hay una forma de trabajarlo y llegar a una de las expresiones conocidas. Nosotros recién trabajamos con la serie geométrica, que es una constante elevada a la n. Acá tenemos una constante elevada a la menos n, entonces podemos usar la propiedad que nos permite escribir e a la menos n como 1 sobre e todo a la n, ¿sí? Un primer paso sería escribirlo como 1 sobre e a la n, y como el numerador es un 1, podemos elevar todo directamente a la n. De esta forma llegamos a una serie que tiene la forma de una serie geométrica, simplemente comienza en 1. Que comience en 1 es un dato no menor. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la suma de una serie geométrica a partir de 0, ¿sí? Conocemos la suma de una serie que inicia en 0. Entonces vamos a tener que hacer una pequeña modificación en ese resultado para poder determinar hacia dónde converge esta serie.
Entonces nosotros sabemos que conocemos el resultado de una serie, de esta serie que va desde 0 hasta infinito, 1 sobre e a la n. Y para tratar de obtener la expresión que tenemos nosotros, lo que podemos hacer es, esto es una suma infinita, ¿sí? Lo que podemos hacer es sacar el primer elemento afuera de la sumatoria. Entonces, si n es igual a 0, esto es 1 sobre e a la 0, lo dejo aparte, más todo lo que resta de la serie comenzando en 1, ¿sí? Entonces nosotros sabemos a dónde suma esto, hacia dónde converge, cuánto suma esa serie, y suma 1 sobre 1 menos 1 sobre e. 1 sobre e a la 0 es 1. Entonces ya obtenemos, si restamos a ambos miembros el menos 1, o si pasamos el 1 restando, ya vamos a obtener la suma correspondiente a la serie geométrica comenzando en n igual 1, ¿sí? Con la razón de la serie r igual a 1 sobre e. Si operamos esto, vamos a ver que esta suma es 1 sobre e menos 1. De esta forma pudimos probar no solo que la serie converge, sino que encontramos cuál es la suma de esta serie. Pasamos ahora al ejercicio siguiente. En este ejercicio tenemos que nuevamente, con el mismo enunciado, determinar la convergencia o divergencia de la serie. Tenemos la serie desde la suma desde n igual 1 hasta infinito de arcotangente de n, ¿sí? Arcotangente de n lo podemos pensar como la función arcotangente. En principio no tenemos mucha información sobre cómo se comporta la serie que suma arcotangente de n. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando no sabemos muy bien o no identificamos una forma particular de la serie, que sea telescópica o que sea geométrica, lo primero que tenemos que tratar de hacer es identificar si la sucesión a la que quiero sumar tiene límite 0, ¿sí? Ya sabemos que en caso de que el límite no sea 0, vamos a poder ya afirmar que la serie diverge. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a tratar de calcular el límite cuando n tiende a infinito de arcotangente de n. Entonces, como dijimos, arcotangente de n lo vamos a poder pensar como una función. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a infinito de arcotangente de x. Sabemos que es pi sobre 2. Entonces el límite de la sucesión, arcotangente de n cuando n tiende a infinito, también es pi sobre 2. Y efectivamente ese límite es distinto de 0 y por lo tanto, por el criterio del enésimo término, sabemos que la serie diverge. Pasamos ahora a un ejercicio más. Vamos a ver el ejercicio 81. En este ejercicio nos pide encontrar todos los valores de x para los que la serie converge. Para esos valores de x, escriba la suma de la serie en función de x. Bueno, en este caso, cuando nos dice que para esos valores escriba la suma de la serie en función de x, ya nos está dando un dato importante. La serie, ¿sí?, es una serie a la que se le puede calcular la suma, ¿sí? Si a la serie se le puede calcular la suma, va a ser telescópica o geométrica. En este caso, cuando vemos la serie, claramente es una serie de tipo geométrica, ¿sí? La razón en este caso es 1 sobre x y lo que tengo que hacer es identificar para qué valores de x esta serie converge. Entonces, como vimos, las series de la forma a por r a la n, en este caso a es 1 y r es 1 sobre x, converge si el valor absoluto de r es menor que 1 y converge a este valor. Entonces, nosotros estamos buscando que el valor absoluto de 1 sobre x sea menor que 1, ¿sí? Tenemos una desigualdad y queremos pasar el valor absoluto de x hacia este lado o multiplicar ambos lados de la desigualdad por el valor absoluto de x, como el valor absoluto de x
es positivo, la desigualdad se mantiene con el mismo signo. Entonces nos queda que 1 tiene que ser menor al valor absoluto de x, ¿sí? Por definición de valor absoluto, esto nos da que x tiene que pertenecer al conjunto menos infinito menos 1 o al conjunto 1 infinito, ¿sí? Entonces la x pertenece a la unión de estos dos conjuntos. Fíjense que en este conjunto no está incluido el 0, que de todas formas teníamos que sacarlo de las posibilidades porque el argumento no puede ser 1 sobre 0. La razón R no puede ser 1 sobre 0. Entonces ya tenemos los valores de x para los cuales la serie converge, ¿sí? Tengamos en cuenta que el R, el módulo de la razón, no puede ser 1, por eso la desigualdad es estricta y por eso no se consideran el 1 y el menos 1, ¿sí? En ese caso, fíjense que si x valdría 1, tendríamos 1 a la n, sumaríamos infinitas veces 1, lo cual nos daría infinito, y si x valdría menos 1, tendríamos menos 1 a la n y sería la sucesión 1 menos 1 que va alternando entre 1 y menos 1, y la suma de esa sucesión no converge porque dependiendo en cuál sea el valor de n que estemos sumando, va a ir alternando también esa suma entre 1, menos 1 y 0. Bueno, entonces ya tenemos para qué valores de x la serie converge. Resta calcular hacia dónde converge, cuál es su suma. Y bueno, tenemos, como dijimos, a es 1, r es 1 sobre x, entonces la suma de esta serie es 1 sobre 1 menos 1 sobre x, que se puede reescribir como x sobre x menos 1. Bueno, pasamos al último ejercicio. En el ejercicio 102 tenemos que construir nosotros la serie. Nos pide el ejercicio 102, dice, se muestra un gráfico rectángulo, se muestra un triángulo rectángulo x y z, ¿sí? X y z son los vértices del triángulo en el que la longitud desde x hasta y es igual a z y el ángulo en el vértice x es igual a θ, ¿sí? Tenemos que encontrar la longitud total de los segmentos de recta perpendiculares y 1, este segmento, más x1 y 1, este segmento, más x1 y 2, este segmento, y así sucesivamente todos estos segmentos. Obviamente esa longitud nos va a quedar en términos de z y de θ, que son los valores dados. Eso es en el primer inciso. En el segundo inciso, si z es igual a 1 y si θ es igual a pi sobre 6, tenemos que encontrar la longitud total de estos segmentos. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir obteniendo las longitudes que tenemos que sumar en términos de z y de θ. Entonces, si nosotros pensamos en la longitud I y 1, tenemos un triángulo rectángulo y tenemos que relacionar la longitud I y 1 con z. Z es la hipotenusa del triángulo rectángulo y I y 1 es el cateto opuesto al ángulo. Entonces lo vamos a relacionar con la función seno. La longitud I del segmento I1 la puedo relacionar pensando que el seno de θ es cateto opuesto I1 sobre la hipotenusa, que es z. Y ahí despejo y nos queda que la longitud de I1 es seno de θ por z. Pasamos ahora al segundo segmento, al segmento I1x1. En este caso también tenemos un triángulo rectángulo y la hipotenusa es el valor que calculé recién. El valor de la longitud de la hipotenusa es la longitud de I y 1. Y además, si pensamos en las propiedades de los ángulos, nosotros vemos que este ángulo que tenemos acá tiene que ser igual a θ, ¿sí? Si no se acuerdan mucho de las propiedades de
los ángulos entre paralelas, fíjense que tenemos un triángulo rectángulo cuyos ángulos interiores suman 180, este ángulo vale 90, entonces entre el ángulo θ y este ángulo acá tienen que sumar 90, ¿sí? Además, acá también tenemos 90 grados, entonces este ángulo y este ángulo tienen que sumar 90, ¿sí? Entonces, necesariamente de ese razonamiento, θ tiene que ser igual a este valor. De esa forma, eso va a pasar en todos los triángulos. Este ángulo vale θ, este ángulo vale θ, este ángulo vale θ, este ángulo vale θ, y así sucesivamente. Bueno, entonces estamos en este triángulo rectángulo, tenemos θ, queremos calcular el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa, que es lo que calculamos recién. Bueno, hacemos lo mismo. El seno de θ es cateto opuesto, que es la longitud de I1 x1, sobre la longitud de la hipotenusa, que es I1. Despejamos y nos queda que la longitud de I1 x1 es igual a seno al cuadrado por z. ¿Por qué pasa esto? Porque nos queda que, si despejamos de acá, nos queda seno de θ por la longitud de I1, pero I1 es seno de θ por z, entonces nos queda seno de θ por seno de θ por z y nos da esto. Hacemos el cálculo una vez más para el segmento x1 y 2. Dijimos, como les decía antes, acá este ángulo va a valer θ. De nuevo queremos calcular el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Hacemos lo mismo, el seno de θ es igual al segmento I2 x1 sobre la longitud del segmento I1 x1, que la calculamos recién. Si despejamos, nos queda seno de θ por la longitud del segmento que calculamos recién, y entonces nos queda seno de θ al cubo por z. Bueno, de esta forma ustedes pueden seguir calculando la longitud de un par de segmentos más. Yo voy a dejar acá y voy a ya inferir que entonces cada uno de estos segmentos va a ser z por seno de θ, y cada segmento elevo el seno de θ a un valor más. Entonces, el paso A, que quiero calcular la longitud, ¿sí?, de la suma de todos los segmentos, va a ser z por seno de θ más z por seno de θ al cuadrado más z por seno de θ al cubo, más, y así sucesivamente voy sumando todas las longitudes. Quiero reescribir esto en forma de serie, puedo sacar factor común z y me va a quedar seno de θ más seno de θ al cuadrado más seno de θ al cubo, y así sucesivamente. Eso lo puedo escribir como z por la sumatoria desde 1 hasta infinito, porque la primera potencia del seno es 1, de seno de θ a la n. Entonces comenzamos en n igual 1 y se respeta lo que teníamos acá. Entonces ya lo pudimos expresar como a la longitud que estamos buscando, como una serie que depende de θ y de z. En este caso, como seno de θ es un valor menor que 1, ¿sí? En este caso θ no puede ser un número tal que el seno sea 1. ¿Por qué? Porque el seno de θ es igual a 1 cuando si θ es pi sobre 2, y claramente si este ángulo vale 90 o pi sobre 2 y este ángulo vale pi sobre 2, no tendríamos triángulo. Entonces claramente θ es menor que pi sobre 2. Por lo tanto, estamos seguros de que en el rango de ángulos que puede tomar θ, que es entre 0 y pi sobre 2, el valor del seno es positivo y menor que 1. Por lo tanto, sabemos que esta serie geométrica converge, ¿sí? Y para encontrar hacia dónde converge, tenemos que reescribir esta serie, y vamos a hacer un paso similar a lo que hicimos en el ejercicio 66.
vamos a reescribir esta serie a partir de n igual 1 como la serie es de n igual 0 menos el primer elemento, que sería seno de tita a la 0, que es igual a 1, ¿sí? Entonces esta serie a partir de n igual 1 es igual a la serie a partir de n igual 0 menos el primer elemento, que es un 1. Si hacemos esa suma, ¿sí? Esta suma nos va a dar 1 sobre 1 menos el r, que es seno de tita, y si sumamos esto y lo multiplicamos por z, obtenemos esta expresión. De esta forma encontramos la longitud total de los segmentos de recta perpendiculares, ¿sí? En términos de z y tita. Simplemente resta en el ítem B reemplazar z por 1 y tita por pi sobre 6 para hacer el cálculo y concluir que la longitud de todos esos segmentos es igual a 1. Bueno, con esto terminan los ejercicios de esta sección. Nos vemos en el foro de consulta.